De hoy nos toca hablar sobre malnutrición por déficit, ya que, bueno, malnutrición en sí va a abarcar no solamente la desnutrición, sino también lo que es obesidad, sobrepeso, ¿verdad? No es solamente el desnutrido el que está malnutrido en realidad. Bueno, el día de hoy solamente vamos a hablar de desnutrición. Esta vendría a ser una condición patológica, es inespecífica, sistémica, va a afectar a todo nuestro organismo y es reversible. Es consecuencia de un aporte insuficiente de nutrientes, ya sea en cantidad, o sea, personas que ayunan o que comen muy poco o que, por ejemplo, o la calidad de estos alimentos no es buena. Por ejemplo, hay pacientes que son gorditos y por ser gorditos muchas personas creen que están saludables o las abuelitas siempre te dicen, ah, come hijito para que tú estés bien, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces la calidad de estos alimentos no es buena y aún así el paciente, por más que esté por así decirlo, en su peso o esté gordito, también estaría teniendo en este caso no desnutrición, pero sí malnutrición. Entonces, esta insuficiencia de nutrientes podría ser en cantidad o calidad o la deficiencia de la utilización por parte del organismo, o sea, que el organismo tenga alguna patología, alguna situación que no deje que el paciente pueda absorber los nutrientes de manera normal. Esto va a tener una repercusión en todos los aspectos de la vida del paciente, pero sobre todo es muy importante y mucho más en los que son los niños, que esto va a repercutir en su crecimiento y en el desarrollo. Al igual que la anemia también, recuerden que la anemia en menores de 2 años va a tener unas consecuencias prácticamente irreversibles para los niños. Y la desnutrición a su vez también, porque al ser una persona desnutrida, también no solamente va a estar flaquito, sino que va a tener déficit de todos los que son micronutrientes, macronutrientes, de lo que hemos hablado, vitaminas, minerales, y además están flaquitos, ¿ya? Esto además va a traer consecuencias de índole económica para el país, porque obviamente si un paciente está desnutrido, va a tener mayor cantidad o con mayor frecuencia se va a enfermar. Esto también va a repercutir a nivel social y a nivel médico, ¿no? Porque para nosotros es un problema en realidad tratar a personas con desnutrición porque los desnutridos tienen factores de riesgo para hacer enfermedades que son más, o para hacer que las enfermedades sean más difíciles de tratar en estos pacientes. O también, por ejemplo, tecnologías que son por agentes oportunistas. Entonces, por eso es importante la desnutrición. ¿Sí? Factores de riesgo importantes, siempre recuerden las edades límite. Los pacientes que son muy chiquititos, sobre todo los que son menores de 3 meses, son muy, muy propensos a sufrir infecciones bacterianas y morir. O sea, la mortalidad es súper alta en los pacientes que son menores de 3 meses que se infectan de alguna bacteria. De virus sí se infectan y no hay tanto problema, o sea, es mucho más común, pero las bacterias usualmente son muy mortales en esta edad. Por lo tanto, la desnutrición en estos pacientes también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque estos chiquitos, como están recién nacidos y a veces no se alimentan o las mamás no saben alimentarlos bien, entonces son muy, muy propensos a tener desnutrición, al igual que los abuelitos, porque, bueno, ellos ya con la edad que tienen menor apetito, también por sus mismas enfermedades crónicas que ellos sufren, hay menor apetito, también hay menor capacidad de absorción de los nutrientes, porque igual que todos los órganos en el cuerpo, el sistema digestivo también va a irse deteriorando poco a poco y estos pacientes ya no pueden absorber los nutrientes de la misma forma. También es importante las pacientes que están gestando, porque estas pacientes sobre todo son muy propensas a esto, porque como ellas están cargando a un nuevo ser dentro de ellas, van a tener o requerir mayor cantidad de nutrientes y muchas veces por desconocimiento o porque no saben que están embarazadas, también no se alimentan de manera correcta. Recuerden que desde antes de uno estar embarazada siempre debe consumir ácido fólico para evitar los defectos de tubo neural. ¿Quiénes más son importantes aquí? Los pacientes que son vegetarianos y los veganos, que tienen un montón de riesgos de sufrir desnutrición, sobre todo por una dieta hipoproteica, ¿ya? ¿Qué más? Pacientes que usan múltiples drogas, por eso mismo pacientes ancianitos y también otros pacientes que pueden ser más jóvenes, que tienen, por ejemplo, enfermedades que son de tipo autoinmune y usualmente tienen que tomar un montón de pastillas. También pacientes que hacen dieta,
y sobre todo dietas muy estrictas están muy propensos a sufrir de una desnutrición. Y pacientes que con alcoholismo o con drogadicción son los más propensos a tener desnutrición, ¿sí? Según la clasificación que les han puesto en su clase, hay una clasificación que se llama de UNICEF, y esta nos va a dividir a la desnutrición en tres tipos: una desnutrición aguda o moderada, una grave o severa, y la desnutrición crónica. Entonces, en la desnutrición aguda o moderada, lo que principalmente se ve afectado es el índice peso-talla, o sea, el peso para la talla del paciente va a estar bajo. Esto quiere decir que es algo agudo. ¿Por qué? Porque el paciente ha tenido de repente una infección gastrointestinal, ha tenido una diarrea y se ha bajado 1 kilo en una semana o en 2 semanas, o 2 kilos, ¿no? Para esto nos sirve también la medida del perímetro del brazo, y el tratamiento médico oportuno en esta etapa puede mejorar la salud del niño. ¿Por qué? Porque, bueno, acá estamos hablando de niños, pero esto es porque es una desnutrición aguda. Entonces ustedes tratan la infección y el paciente va a volver a comer y va a subir de peso nuevamente hasta donde estaba. En cambio, una desnutrición grave o severa, lo que va a afectar igualmente es el peso talla, pero este peso va a estar mucho más reducido ya que un paciente como habíamos visto acá en la aguda. O sea, esta ya es grave. De repente un paciente que múltiples veces tiene este tipo de infecciones, entonces su peso va bajando, bajando, o también pacientes que tienen enfermedades crónicas o que tienen cáncer, ¿verdad? Cáncer, que pueden tener diabetes y que se bajan de peso rapidito. Entonces, sobre todo cáncer, es más que diabetes, porque la diabetes tiene otra fisiopatología, pero cáncer sí, podría ser dentro de este grupo. Entonces, en este caso, compromete todos los procesos vitales de un niño, en este caso si fuera un niño, y puede ocasionar la muerte. Y finalmente tenemos a la desnutrición crónica, en el cual lo que va a estar bajo ahora va a ser la talla para la edad. O sea, la desnutrición crónica se refiere a que el paciente ya no crece de manera como debería. Entonces, esto puede estar desde el inicio de la vida del paciente. El paciente puede estar dentro del útero y la mamá no se alimenta bien o está desnutrida, entonces este paciente también va a nacer desnutrido. Entonces, otro tipo de clasificar a la desnutrición puede ser por el origen de esta. Puede ser de tipo primaria, en el cual se refiere a que uno no consume suficientes alimentos, o sea, ayuno, anorexia, como dice ahí, y maltrato infantil. Sobre todo los que están más, los que tienen factores de riesgo de este tipo, como ya habíamos hablado, son los niñitos muy pequeños y los ancianitos. También esto es mucho más frecuente en países en vías de desarrollo y en países de muy bajo desarrollo, y en pacientes que están en guerra, ¿no? En esta situación el ayuno es muy prolongado, no tienen comida, ¿sí? Y el tipo secundario va a ser secundario, obviamente, a un trastorno, o sea, el paciente no tiene apetito. O también podría ser por trastornos, por ejemplo, que afectan la función gastrointestinal, no puede absorber los nutrientes, como ya lo habíamos hablado, por trastornos consumptivos como el SIDA, el cáncer, la insuficiencia renal crónica y EPOC, la insuficiencia cardíaca en las fases finales, y por aumento de la demanda metabólica. Por ejemplo, cuando pacientes se infectan, recuerden que los pacientes críticos son los pacientes que metabolizan mucho más rápido, son los pacientes catabólicos, y estos pacientes también, por ejemplo, el hipertiroidismo, el feocromocitoma en quemaduras, traumas, cirugías y enfermedades críticas, como les mencionaba. Y finalmente tenemos la terciaria, que es una mezcla de los dos. Tienen factores primarios y factores secundarios. Por ejemplo, un niño que tiene leucemia. Un niño que tiene leucemia, esta desnutrición va a ser, uno, porque el paciente tiene una enfermedad, o sea, es de tipo secundaria. Y dos, porque va a ser primaria, porque el paciente no va a tener apetito y no va a poder comer lo suficiente. Por lo tanto, por ejemplo, aquí, niño con leucemia quimio presentará en el proceso neutropenia y fiebre asociados a infecciones que condicionan esta catabolia de la que estábamos hablando aquí, ¿no? El aumento de demanda metabólica, y además poca ingesta, porque obviamente la quimio, como ustedes sabrán, causa bastantes náuseas, problemas gastrointestinales, hasta diarreas, sangrado, etc. Y finalmente tenemos aquí esta que es muy importante porque esta ha venido en su examen, la clasificación de la desnutrición en función de las carencias. Entonces, aquí tenemos que diferenciar 2 y hasta 3 tipos. El kwashiorkor y el marasmo. Son dos distintos, ¿sí? En este caso, el kwashiorkor
que vendría a ser la desnutrición aguda. Por favor, recuerden que esto es agudo. El kwashiorkor vendría a ser una desnutrición energético-proteica. Aquí lo más importante es esto, que dice proteica, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que va a estar bajo? Es la albúmina, como dice acá, hipoalbuminemia, hipoproteinemia. Entonces, eso es lo más importante que quiero que se acuerden. Porque si ustedes saben que tienen baja la albúmina, ¿qué es lo que está disminuido? La presión oncótica, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo que es retención de líquidos, ascitis, edema, hepatomegalia. Entonces, todo eso recuerden que nos va a dar en pacientes con kwashiorkor. También otra diferencia con el marasmo que ahorita vamos a ver es que estos pacientes sí ya son más grandecitos, son de entre 1 a 5 años. Esto no se ve tanto en pacientes menores de 1 año. En cambio, el marasmo sí lo vamos a ver en pacientes menores de año y medio. ¿Ya? Entonces recuerden, este agudo, la apariencia es edematosa, ya lo estamos viendo, la masa muscular también va a estar disminuida. Aquí es muy importante lo que son los defectos de piel y faneras, ¿sí? En kwashiorkor es mucho peor que en marasmo. O sea, aquí vamos a ver todos los defectos que ustedes les digan, paciente con el cabello muy delgado, rojizo. Recuerden que es rojizo en este caso. En este caso, si les ponen que es un paciente con cabello rojizo, a eso se le llama el signo de la bandera, ¿ya? Así se llama, el color del cabello de color rojo, ¿ya? Puede tener esteatosis hepática, hepatomegalia, como les mencionaba, lesiones húmedas, ¿ya? Diferencien esto porque de este lado vamos a tener que el marasmo es al contrario, tiene piel seca, alteraciones hidroelectrolíticas, aumento del tercer espacio, ya hemos hablado, y en este caso tiene una adecuada respuesta al tratamiento. Ya, recuerden, desnutrido agudo. ¿Qué más pueden encontrar? Cara de luna. En este caso, como el paciente esté edematoso, su carita también puede estar con forma de luna, en cara como gordita. Parece, pero en realidad es por el edema. Hay pérdida de masa muscular, el índice creatinina talla va a estar bastante disminuido. Muy importante que recuerden que la albúmina sérica también va a estar disminuida. Y la reposición de nutrientes debe ser lenta y progresiva en estos pacientes. Tienen que recordar esto, ¿sí? Porque hay un síndrome de realimentación en el cual si ustedes reponen muy rápido los nutrientes, el agua, el paciente es un desastre en realidad. La reposición rápida, como dice acá, puede disminuir el potasio, fósforo y el magnesio. Puede causar alteración del metabolismo del hidrocarbonato y déficit vitamínico, ¿sí? Y puede traernos complicaciones. O sea, el paciente que ustedes lo realimentan muy rápido pueden tener complicaciones neurológicas, respiratorias, cardíacas y se puede morir. ¿Ya? Neuromusculares, hematologías, todo lo que ven aquí. Entonces, recuerden que en estos pacientes, esto ya lo van a ver cuando lleven pediatría, pero en estos pacientitos la reposición es bien lenta, ¿sí? Y sobre todo a ellos lo que se trata de hacer en estos pacientes desnutridos es primero tratar lo que es la hipoglucemia, hipotermia, rehidratar a estos pacientes, pero como les menciono, no es como cualquier persona que ustedes le van a rehidratar. En estos pacientes hay que seguir ciertos pasos para para que ellos realmente respondan al tratamiento y no nos hagan estas complicaciones. Y del otro lado tenemos al marasmo, que en este caso es la desnutrición energético-calórica. En este caso no hay pobre ingesta, ¿ya? Más que en este lado que era pobre de proteínas, en este caso hay pobre ingesta en general de calorías, muy pocas calorías de lo que el paciente necesita. Son pacientitos, como les decía, más pequeñitos, de menores de 1 año y medio. Hay disminución del tejido adiposo, también llamado emaniación, talla y segmentos corporales comprometidos, hay retraso del crecimiento. En este caso, estos pacientes son crónicos, ¿ya? Recuerden, estos son crónicos y estos son agudos. Estos ya están más o menos acostumbrados a esta alimentación, entonces estos pacientes también los vamos a encontrar con piel seca, disminución de todos los pliegues cutáneos, va a estar irritable, apático, el cabello es normal, recuerden, puede haber caída de cabello, y la cara de viejito, ¿ya? O sea, que es cara de luna, aquí es cara de viejito en el marasmo. Y recuerden que, por favor, el cabello que es normal, el que tiene problemas de cabello, sobre todo, es el paciente con kwashiorkor. La recuperación es prolongada después del tratamiento. O sea, este es más difícil de tratar porque lo mismo que les digo, que es crónico. Estos pacientes ya están acostumbrados a este tipo de alimentación.
y están más adaptados también. Entonces, en este caso también hay aumento del cortisol, disminución de la insulina y la síntesis de proteína eficiente por el hígado a partir de las reservas musculares, en este caso. Se asocia más al destete temprano. En estos pacientes usualmente los podemos relacionar con esas mamás que tienen hijito, termina de dar a luz y nuevamente se embaraza. Entonces, mientras que termina de darle, no le da de lactar el tiempo suficiente a su hijo y ya tuvo un nuevo bebé y a este le tiene que quitar ya la leche. Entonces, asociado a destete temprano, pérdida muscular y grasa. En este caso recuerden que es pérdida muscular. Acá es pérdida muscular y grasa también. Y hay un tipo mixto en el cual se le llama marasmo agudizado, marasmo porque es crónico y agudizado por el kwashiorkor, ¿no? Que se puede dar por pacientes que se infectan. En estos pacientes recuerden que como son desnutridos están propensos a cualquier infección, sobre todo del tracto gastrointestinal, urinario, también pueden tener osteomielitis, artritis, sépticas, ¿sí? Son muy, muy propensos a este tipo de patologías. También hay aumento del cortisol, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué es que se parecería al kwashiorkor en este caso? Porque por la infección se descompensa el paciente y va a ser nuevamente edemas, ¿ya? Por hipoalbuminemia. Recuerden que el edema está relacionado a la hipoalbuminemia, ¿ya? Entonces el mixto tiene características de los dos, nada más. Luego tenemos la evaluación de este paciente desnutrido, ¿ya? En este paciente vamos a hacer la anamnesis. ¿Qué es importante que hagamos de la anamnesis de estos pacientes? Cambios recientes en el peso, factores de riesgo para la desnutrición de este paciente, lo que ya hemos hablado, que sea muy bebito, que de repente el destete temprano, que sea de un sitio rural, no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos, todo eso es importante, ¿sí? Factores de riesgo. La ingesta, tienen que evaluar, así como ya habíamos hablado, qué es lo que come durante el día, el cuestionario de evaluación nutricional y la evaluación global subjetiva, que ya hemos visto en las clases pasadas. Pérdida no intencionada de más del 10% del peso corporal normal en 3 meses, es importante que también lo tengan en cuenta. Y si el paciente tiene disponibilidad de dinero, como les mencionaba, para comprar, si es que está cerca de un supermercado o de un mercado para ir a comprar o no, o si se demora mucho en llegar, entonces, y si los puede preparar, ¿ya? Eso es importante. Luego tenemos el examen físico. Entonces, aquí es importante que se acuerden de este índice porque también nuevamente lo van a ver en pediatría. Esto es muy importante. Desnutrición aguda y crónica. Entonces, por eso nos sirve este índice de Waterloo, ¿ya? Nos diferencia una desnutrición aguda de una crónica. La desnutrición aguda, para ver si el paciente está desnutrido, lo que hacemos es esta ecuación, es el peso-talla. Vamos a usar peso y talla. Esto se hace con esas tablitas, no sé si conocen esas tablitas de crecimiento y desarrollo de los niños. Son unas tablitas que ya están hechas. Ustedes solamente van a buscar ahí si el paciente en qué percentil está o en qué desviación estándar está, ¿ya? Lo que interesa es que ustedes deben saber que se saca así. Sacan el peso actual del paciente y lo dividen entre el peso ideal para su talla. Como les digo, este peso ideal para la talla lo encuentran en esas tablitas. Y lo van a multiplicar por 100 y ese va a ser el porcentaje de peso del paciente. Si ustedes le restan 100, o sea, 100, van a encontrar el déficit del peso del paciente, ¿ya? En realidad lo que deben saber es que si una agudización es leve, o claro, si es una desnutrición aguda leve, el paciente tendrá un porcentaje de peso de menos del 90% hasta el 80%. Una moderada es del 80 al 70% y una severa es, o sea, el paciente tiene un peso a que es menor del 70%, ¿ya? Y esto se refiere al déficit nada más, o sea que esto es lo que le falta al paciente para llegar al 100%, ¿verdad? De su peso normal. Solamente nos sirve para eso, para ver si el paciente es desnutrido agudo y para ver en qué grado estaría, ¿no? De leve, moderado, severo. Y la desnutrición crónica, nuevamente, hablamos que si el paciente es desnutrido crónico, lo que va a estar bajo es la talla del paciente, porque este paciente ya no crece lo suficiente. Entonces, aquí lo que hacemos es la talla actual del paciente sobre la talla ideal. Nuevamente, eso lo encuentran en las tablitas del crecimiento. Lo multiplican por 100, igualito, les da el porcentaje de talla y si le restan 100, les da el porcentaje del déficit. Nada más. En este caso, si el paciente tiene un déficit de 6 a 10%, o sea, es menor de 95,
en este caso su talla es menor del 95% de lo normal, es un crónico leve, si es menor de 80 vendría a ser, menor de 90 es crónico moderado y si es menor de 85 es crónico severo. ¿Ya? Y el IMC también nos va a servir en pacientes ya más grandecitos, ¿ya? Esa desnutrición aguda y crónica la usamos más en pacientes de 1 a 2 años, por ahí. En cambio, estos ya los puedes usar a partir de 2, 5 años, ya más o menos puedes empezar a usar el índice de masa corporal. En este caso, este IMC es para pacientes adultos, ya. Para pacientes pediátricos también otra vez usan unas tablas. O sea, esto en realidad es solo para pacientes adultos. Bajo peso, recuerden que es un IMC menos de 18.5 y dependiendo si es severo, moderado o leve, es también de menos de 18.5 a 17 es leve, menos de 17 es moderado y menos de 16 es severo. Otra cosa importante a evaluar en el examen físico vendría a ser la circunferencia del brazo. Simplemente es una ecuación y otra vez, o sea, nos sirve para valorar si es que la masa muscular es adecuada, si está al límite, si está disminuida o si es un síndrome consuntivo, que ahorita lo vamos a ver. Y los exámenes complementarios que les pedimos a estos pacientes es muy importante la prealbumina porque nos da la información de los depósitos proteicos del paciente, recuento de leucocitos porque, como les mencionaba, estos pacientes son muy propensos a hacer infecciones. Es muy importante que les saquen sus leucocitos, linfocitos TCD4, pruebas cutáneas de antígeno y medición de vitaminas y minerales para ver cómo corregirlos, ¿ya? Esto. Finalmente, vamos a ver lo que es desnutrición infantil y desnutrición en enfermedades consultivas. Entonces, la desnutrición infantil en realidad es un círculo vicioso. La mujer, o sea, la mamá, es desnutrida, va a tener su hijo desnutrido o con un peso bajo al nacer. Esta desnutrición crónica va a aumentar el riesgo de este pacientito de sufrir enfermedades, sobre todo infecciosas. Frena el crecimiento del paciente, no va a crecer lo suficiente, su desarrollo intelectual tampoco va a ser lo mismo. Ya, recuerden que menores de 2 años es muy, muy difícil de poder arreglar estos problemas en realidad. El paciente ya va a tener, o sea, sí o sí va a tener repercusión a largo plazo, no va a tener, además por ejemplo, en estos pacientes que son pequeñitos, es muy, muy importante la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo, porque como ya hemos visto, aparte de que van a afectar a la microbiota del paciente, esta misma microbiota va a protegerlos de las infecciones. Las inmunoglobulinas les confieren también una inmunidad contra estas infecciones, los protege por todo hasta después de que ya dejaron de lactar, los van a seguir protegiendo. Además, protegen no solamente de estas infecciones, sino también a nivel intelectual, como les menciono. También va a ser bueno porque a la mamá le confiere también protección y reduce mucho los índices de depresión, ansiedad en las mamás. En los niños también reduce hasta el autismo. Se ha visto que el autismo también está relacionado con una lactancia, un destete temprano en estos pacientes. Entonces es muy, muy importante, muy complejo. Todo eso lo van a ver ya cuando lleven pediatría. Pero me pareció muy importante hacer esta clase porque justamente yo lo estoy llevando, como les digo, esto lo van a volver a ver, así que yo sé que este curso es tranquilo, pero recuerden que por algo es que lo estamos llevando y que esto es lo que les estoy diciendo, no solamente es importante para su examen, sino para de acá a 2 años que llevan pediatría. Entonces, como les digo, la nutrición crónica afecta su riesgo de contraer enfermedades, frena el crecimiento y desarrollo, afecta el rendimiento escolar. Muchas veces estos niños son así y uno piensa que el niño es porque es flojo y en realidad no, el niño tiene su TDAH y se le hace mucho más difícil adquirir las habilidades que una persona normal, que no ha estado desnutrido. Entonces es un obstáculo en realidad para el ser humano porque causa mayor mortalidad, mayor morbilidad y discapacidad, reduce las capacidades de los pacientes física, productividad, reduce la capacidad intelectual y del aprendizaje, detiene el crecimiento, causa enfermedades crónicas, cardiovasculares o metabólicas. Entonces, recuerden, es muy, muy importante en los niños que no sean desnutridos, hacerles siempre sus exámenes de hemoglobina para tamizar si el paciente tiene anemia y poder darle su reposición de nutrientes. Además, a los niños a partir de los 6 meses se les debe dar siempre, bueno, en realidad ya hasta los 4 meses se le da su hierro y se le da un paquetito de micronutrientes profilácticos para que no hagan este tipo de enfermedades.
Y para finalizar, tenemos la desnutrición en las enfermedades consultivas. Entonces, recuerden aquí, importante, porque eso también ha sido pregunta de examen, síndrome consultivo es la pérdida de peso involuntaria mayor del 10% del peso corporal en un mes. ¿Sí? En este tipo de enfermedades consultivas, la desnutrición es de tipo proteico-calórica y además de micronutrientes. El catabolismo, como les mencionaba, causa el exceso de citocinas, ocasiona desnutrición por anorexia y caquexia. Y en este caso, como vemos aquí, podemos diferenciar si un paciente tiene un síndrome consultivo y su ingesta o apetito es normal o está aumentada, podemos pensar en diabetes, por ejemplo. Estos pacientes recuerdan poliuria, polifagia y polidipsia. Entonces, y pérdida de peso son las 4 P's, ¿no? La diabetes, el hipertiroidismo también, el paciente está flaquito, flaquito, pero ustedes ven que come un montón, feocromocitoma, tumores carcinoides, mala absorción, parásitos también es muy importante, o ejercicios excesivos. Y en pacientes que tienen ingesta disminuida, por ejemplo, puede ser por el apetito está conservado, pero el paciente tiene, por ejemplo, dolor al comer, entonces, por más que el paciente tiene hambre, se limita porque le va a doler la garganta al tragar los alimentos, o cuando tiene úlceras pépticas, el paciente come y al rato está que le duele horrible el estómago, gastroparesias, enfermedad inflamatoria intestinal o isquemia intestinal crónica. Y en pacientes que les menciono de las enfermedades consultivas son los que van a tener anorexia, ¿no? De pacientes con tumores, con trastornos psiquiátricos, hepatopatías, alcoholismo, enfermedad de Addison, tumores, como les menciono aquí, de trato gastrointestinal, páncreas, riñón. Todos los tumores en sí van a disminuir el apetito de los pacientes. ¿Ya? Entonces, esa es la clase de hoy. Si tienen alguna duda, me avisan y si no, para irles pasando el pasito. Les quería decir que esta es la última clase antes de su parcial. Ya esta es la clase número 7. Así que la próxima semana no vamos a tener clase porque ustedes seguro que van a estar estudiando, pero les voy a tratar de hacer como un examen, ¿no? Para que ustedes repasen. O sea, les haré como un examen de 20 preguntas, así como su examen parcial, para que ustedes puedan repasar algunas de las preguntas que ya hemos visto en realidad. A ver, voy a pasar el link. Entonces, no hay preguntas, ¿verdad, chicos? Ya. Paula, buenos días. Dime. Hola, una consulta. ¿La circunferencia del brazo se va a mantener igual en la desnutrición aguda o va a disminuir? No, en este caso va a estar disminuida. Pero depende mucho de cuánto es que el paciente haya bajado de peso también, ¿no? Si es un paciente que solamente ha bajado 1 kilo, pero de todas maneras se va a ver afectado. Por eso es importante que lo tomen. Pero lo que más tomas es peso y talla, más que el perímetro del brazo es más importante en pacientes con desnutrición crónica. Ya, ya chicos. O sea, varía, ¿es uno de los más variables, algo así? O sea, como te menciono, lo vas a ver más en desnutrición crónica que en desnutrición aguda. Y para esto también es igualito, o sea, necesitas tener tus tablas de crecimiento o sea, son unos valores que ya están predeterminados en este caso para pacientes adultos, pero para pacientes que son más pequeñitos, entonces ahí sí va a variar dependiendo de en qué edad se encuentra el paciente. Pero lo que les he puesto ahí es lo estándar, ¿no? En hombres y mujeres adultos. Entonces, en esos pacientes sí, esto es más que nada para ver, más es para ver desnutrición crónica, no tanto en la aguda. En la aguda lo que vas a tomar, como les mencioné, es el peso para la talla. ¿Ya? Desnutrición aguda es peso para la talla baja. Porque a veces pueden estar que se han bajado un poquito nomás de peso y que no es muy notorio. Entonces, no se va a ver tan afectada su masa a nivel del brazo, ¿ya? Pero igual se puede ver afectado. Ah, ya. Ya les Gracias. pasé ya les pasé el pasito. Tienen 5 minutos para, para darlo. Ya, 5 minutos. Y de ahí revisamos el pasito de la clase pasada.
20 segundos, chicos. Envíen, por favor. 10 segundos. 5, 4, 2, 1, ya. Listo, chicos. Bien. Ya. Listo. Entonces vamos a revisar el pasito de la semana pasada. Ya, a ver. En realidad hay que revisar los dos porque ya, como les digo, ya no nos vamos a ver la próxima semana porque tienen que estudiar el pasito para el examen. Así que ya, hay que revisar. Ya. Entonces, aquí. Número 1. La composición de la microbiota puede condicionar una respuesta inmune saludable o una predisposición a la enfermedad. Ustedes saben que lo siguiente puede causar disbiosis. Aquí, chicos, ¿qué marcaron? Probióticos, prebióticos, simbióticos, antibióticos o parto vaginal. Chicos. Chicas, porque todas son chicas. ¿Qué marcaron acá? ¿Qué es disbiosis? Era la alteración de la flora microbiana, ¿verdad? Si tienes uso de probióticos, dijimos que eso es bueno, los prebióticos también, de los simbióticos no hablamos. Antibióticos, los antibióticos lo que nos daban era una alteración de la flora microbiana, ¿recuerdan? Entonces acá sería el uso de antibióticos. En la 2, ¿en cuál de los siguientes casos el paciente tendrá una microbiota predominantemente bífida? ¿Qué marcaron ahí? Nacido por cesárea, lactancia materna exclusiva a los 6 meses, hasta los 6 meses, alimentado con fórmula, anciano o paciente que usa antibióticos. Vamos. Contesten, chicas, si han sacado un montón de 20, por favor. ¿Cuál es la respuesta aquí? No van a responder, chicos. ¿Por qué? Sí, esta lo han respondido bien. Ya voy a verlo acá. Si no me quieren responder, está bien. Ya, a ver qué han respondido. ¿En cuál de los siguientes casos tendrá una flora predominantemente bífida, alimentado como lactancia materna? ¿Ven? Han respondido todos y ahorita no quiero responder. Está bien. ¿Por qué? Porque en lactancia materna exclusiva, recuerden, era lo que nos daba la flora microbiana bífida. Si es por cesárea, no vamos a tener esa flora. Si lo alimentamos por fórmula, tampoco. Los pacientes ancianos, recuerden, tampoco tienen ese tipo de flora. Y el paciente que usa antibióticos, tampoco. Un ejemplo de un probiótico, muy bien, han marcado la mayoría yogurt. Está bien. La avena, el aceite de oliva, tomate, aceituna, todos esos son prebióticos. Recuerden que el probiótico del que hablamos fue el yogurt, que es el que tiene bacterias, o sea, es la leche fermentada, ¿no? Y tiene las bacterias que son buenas. En cambio, el prebiótico es el que alimenta prácticamente a estas bacterias. Y la disbiosis está relacionada con las siguientes entidades, excepto, aquí han marcado la mayoría, marcó cesárea, pero aquí la respuesta es las bifidobacterias, ¿verdad? O sea, la disbiosis está relacionada con todas estas, excepto una. Entonces, la alteración de la flora microbiana, ¿por qué? Por la cesárea, ¿por qué más? Por la obesidad, por enfermedades autoinmunes y por enfermedades cardiovasculares, ¿no? O están relacionadas estas enfermedades autoinmunes y cardiovasculares a la disbiosis. Pero las bifidobacterias ya hablamos que son las bacterias buenas, entonces en este caso esta sería la respuesta, ¿ya? Y ahora el pasito 6. Entonces aquí vamos a ver lo que ha respondido la mayoría. Ya, acá. Entonces la mayoría me ha dicho, a ver, usted tiene un paciente fumador activo y pasivo, y sabe que esto ocasiona daño de las paredes internas de las arterias y produce un incremento en los niveles de, la mayoría ha respondido bien, aumenta los niveles de LDL y disminuye los niveles de HDL, ¿no? Aumenta el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno. La siguiente, ¿cuáles de las siguientes lipoproteinemias de clasificación de
claro, de la clasificación de Fredrickson es la que causa la dislipidemia más frecuente, ¿no? Ya, aquí han marcado la mayoría hiperlipoproteinemia de tipo 2B, pero en realidad es la 2A, la más frecuente. ¿Ya? La que es por aumento de colesterol LDL, ¿ya chicos? Esta por si acaso, no se vayan a olvidar, porque esto ha venido en un examen. Ya, esta de aquí. El número 3 dice, el criterio más importante para el diagnóstico del síndrome metabólico. La presión arterial alta, hiperglicemia o diabetes, obesidad central, IMC alto o triglicéridos elevados. La mayoría ha marcado bien, es obesidad central. Recuerden que yo les mencioné que si el paciente es obeso central, vienen todas las enfermedades, viene hipertensión, diabetes y todo lo demás, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, más que el IMC o más que la presión arterial, más que los triglicéridos elevados. ¿Ya? Es muy importante y es más, para algunas de las escalas, ¿no? O las que te diagnostican el síndrome metabólico, es un factor que es obligatorio. O sea, si no hay obesidad central, no lo consideran síndrome metabólico. Y la última dice, paciente fumador de 60 años, que en su perfil lipídico encontramos LDL en 180, triglicéridos en 200 y HDL en 30. ¿Cuál sería su diagnóstico aquí? Y la mayoría ha marcado hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Ya. En realidad tiene los dos, pero recuerden que si además tiene un HDL bajo, ¿no? Porque aquí están altos LDL, triglicéridos y está bajo el HDL, recuerden que ahí estamos hablando de una hipercolesterolemia mixta, ¿ya chicos? La hipercolesterolemia es solo de LDL, la hipertrigliceridemia es solo de triglicéridos, pero la mixta es LDL, triglicéridos altos y HDL bajo. Y la última que dice acá, hipoalfa proteinemia, es cuando está bajo solo el HDL, ya, no se vayan a olvidar. Entonces, ya, aquí sería la hipercolesterolemia mixta, ya que han marcado dos personitas, ¿ya? Las demás para que no se olviden, ¿ya chicos? Ya, eso es todo. ¿Alguna duda antes de despedir? Ya están listos para su examen. Hola. En la Dime. última pregunta, cuando había un aumento de la LDL y bajo de HDL, perdón, aumento también de los triglicéridos y bajo de la HDL, ¿no era eso dislipidemia mixta en vez de trigliceridemia? Es una hipercolesterolemia mixta. ¿Cómo dices? ¿O una dislipidemia mixta? Ah, ya sí. Sí, creo que tienes razón. Ya, entonces, en todo caso sería cualquiera de las dos en realidad, porque como les digo, tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y acá me confundí de nombre, en vez de hipercolesterolemia mixta, debería ser dislipidemia mixta. ¿Ya, chicos? Entonces está bien, Xiomara. Sí, ya. Entonces voy a leer estas dos preguntas. Ya, pero no se olviden, si tienen LDL y triglicéridos altos, si tienen HDL bajo, se llama dislipidemia mixta, ¿ya? Nada más, eso es. Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿No? Ya. Entonces, como les digo, les voy a mandar en la semana para que practiquen un examen de 20 preguntas, que va a ser su nota de la semana 8, porque como no vamos a tener clase, y con eso sería todo. ¿Ya, chicos? Y ya nos vemos de acá a 2 semanas. Gracias, Paula. Ya. Chao, chicos. Cuídense. Gracias, Paola.